aquí estoy, socórreme. Y Dios va a venir en un momento a socorrerte. El Señor siempre está listo para ayudarte, para levantarte, para poder encaminar en su camino, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. El Señor siempre está ahí. En el momento preciso, en el momento más indicado, el Señor tiene los tiempos bien marcados. Solamente hay que esperar en Dios y Dios ahí está, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar unas cuantas alabanzas y luego va a venir la palabra de Dios. Gloria a Dios, donde que Dios quiere hablarte, donde que Dios quiere manifestarse mediante de su palabra. El Señor siempre nos trae alguna palabra de ánimo, una palabra de poder revivificarnos nuevamente en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza que dice: ven, 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 Espíritu Divino. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate. Apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento fuego, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento el fuego, siento paz, siento el amor que Dios me da y aquí se siente la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento fuego, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento el fuego, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sí, Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se siente en este lugar? Queridos hermanos, la presencia de Dios se siente. Yo sigo sintiendo, gracias a Dios. Solamente Dios puede tocar a sus hijos. Solamente Dios puede tocar así, porque el Señor es bueno, es maravilloso. Solamente hay que pedirle al Señor y Él nos los da, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios.
En esta mañana, hay también el momento de la palabra de Dios y vamos a entregar a nuestra hermana que está encargada de que va a traer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, porque toda la gloria solo es para el Señor. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahí se podrían poner de pie, porque vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen a Romanos, capítulo 7, versículo 19. 19 y 20 vamos a leer. Amén. Me confirman con un amén los que ya tienen el versículo, hermanos. Es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 y 20. Vamos a leer. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice de esta manera. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Ahí donde están mis queridos hermanos, podamos orar. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, es el capítulo 7, versículo 19, 20. Perdón, estoy leyendo yo también otro, disculpen. Es porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos, mis queridos hermanos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí en tu casa, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Santo, a poder comprender más de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón para que tu palabra, Señor, nunca, Padre amado, se vaya, Señor, en nuestras vidas y la podamos poner en práctica, Señor, saliendo de este culto. Gracias una vez más, Padre bendito. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, a todos los que nos están viendo en las redes sociales, decirles también Dios me los bendiga, unos saludos con la paz del Señor y también agradecer más que todo a Dios por darme el privilegio de estar una vez más aquí, pero esta vez compartiendo de su palabra, mis queridos hermanos. Es la primera vez que lo hago, así que voy a pedirles comprensión si es que ven algún tartamudeo o me puedo llegar a equivocar. Bueno, en esta semana se podría decir que ha sido una semana de muchas pruebas para mi vida. Y era también en ese momento cuando el Señor hablaba a mi corazón y me decía, realmente, cuán débil podemos ser nosotros en nuestra carne. Cuán tan fácil puede ser llegar a caer en las tentaciones. No siempre son tentaciones que se pueden ver como una tentación. Muchas veces pueden ser situaciones donde tú no te das cuenta que simplemente estás cayendo en eso, ¿no? Como podría ser algo muy simple desde levantarte en la mañana y muchas veces uno, ¿cómo se levanta? Algunas veces nos levantamos activos, mis queridos hermanos. Levantamos activos, queremos hacer muchas cosas, pero algunas veces no. Algunas veces descansamos, pero pareciera que no lo hubiéramos hecho. Nos levantamos con unos ánimos muchas veces de querer seguir durmiendo, quererse quedar en la cama. Y cuando estamos en esos momentos, nuestro humor, ¿cómo es? Cuando no hemos descansado muy bien. ¿Cómo es nuestro humor, mis queridos hermanos? Nuestro humor es de una manera altanera muchas veces, ¿no?
estamos muchas veces altivos. Nos dicen una cosita y ya estamos queriendo ahí dar la pelea. O muchas veces incluso nuestro buenos días es un buenos días, no es un buenos días, que Dios te bendiga. Creo que la persona que más nos conoce es nuestra familia. Y muchas veces dentro de nuestra familia lo que nosotros llegamos a hacer es no saludar con esa sonrisa que en realidad deberíamos tener cada uno de nosotros porque es un día más de vida. Yo he tenido muchos compañeros que salieron conmigo de la promoción de aquel tiempo y solo realmente Dios sabe cuándo va a ser tu hora. Solo Dios realmente sabe cuándo te va a llamar a su presencia. Dos de esos compañeros fallecieron. Uno aprobó lo que es el examen hacia la universidad en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Ese mismo día que iba a dar la noticia a sus papás que aprobó, el camión vino y le arrolló. Así de frágil es nuestra vida, mis queridos hermanos. No sabemos cuándo va a ser nuestra hora. Tal vez ahora estamos alabando al Señor aquí en su casa, pero no sabemos nosotros si saliendo de aquí va a ser nuestra hora, ¿no? Si nos vamos a volver a ver. Así que mis queridos hermanos, el Señor me decía realmente cuán frágil puede ser así nuestra vida, pero también las cosas que podemos llegar a hacer con los demás. Y me venía este versículo, estos dos versículos al corazón y decía, ¿no? ¿Por qué cuando uno quiere hacer las cosas bien muchas veces no lo hacemos? Pero porque Pablo lo decía. Pablo, siendo un hombre tan preparado en aquellos tiempos, tenía tanto conocimiento. ¿Qué es lo que él reconocía? Reconocía que muchas veces lo que él quiere hacer no lo puede llegar a hacer. Hay cosas que no quisiera hacer, pero lo termina haciendo. Él reconocía que mientras estemos vivos en este mundo, en esta carne, vamos a llegar a hacer lo que no queremos hacer. Vamos a ser débiles si vamos a seguir en este cuerpo. Y es que es así, mis queridos hermanos. Pero también Pablo nos decía que quisiera que se vayan al versículo 24 del mismo capítulo, del 7, Romanos 7, al versículo 24. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se preguntaba. Él mismo se ponía a pensar y decir, seré con mucho conocimiento, seré una persona con mucha influencia, pero aún así él reconocía la debilidad que tenía en su carne, en la debilidad que cada uno de nosotros podemos llegar a tener todos los días. Uno puede decir, pero mañana voy a hacerlo mejor, pero muchas veces ese mañana se posterga a los próximos días. Hasta en nuestras metas, mis queridos hermanos, queremos hacer algo y muchas veces lo vamos postergando porque no lo podemos llegar a hacer. Pero también muchas veces llegamos a cometer los errores de no solo personales, sino que también podemos llegar a ser una piedra de tropiezo al que está a nuestro lado, ¿no? A nuestro prójimo. Cuando muchas veces nosotros venimos los domingos aquí a alabar al Señor, salimos y ¿qué pasa? Tal vez pasa algo malo y ya estamos con cambios de humores. Muchas veces ya no somos esa persona amable que estamos aquí sentados diciendo gloria a Dios. Se va esa alegría de nuestro corazón y en vez de ser esa luz podemos llegar a ser lo que es una piedra de tropiezo. Y Pablo al reconocer esto, al reconocer la debilidad en su carne, ¿qué es lo que él hacía? Decía, pobre de mí, ¿quién me va a librar? ¿Quién va a ser quien me libre de este cuerpo pecaminoso? Porque muchas veces lo que yo quiero hacer no lo hago. Entonces, ahí es donde el Señor Jesucristo pues nos llega a responder, ¿no? Nos dice, quisiera que se vayan al libro de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios.
la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad en ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Así es, mis queridos hermanos, hemos sido llamados a ser libres, libres de este cuerpo, libres de esta carne, porque muchas veces nosotros también no alimentamos lo que es el Espíritu del Señor. Por eso también caemos a los distintos tipos de tentaciones que se nos llegan a presentar todos los días. Pero aquí el Señor nos da una vez más a recordar que hemos sido llamados para ser libres de eso, libres de tu carne. ¿Y cómo podemos llegar a estar firmes en la palabra del Señor con este espíritu? Porque hace rato cantábamos, ¿no? Ven Espíritu Divino, ven, ven a mí. Cantábamos con ese fervor en nuestro corazón. Pero ¿qué hacemos para poder alimentar ese espíritu que el Señor nos da? ¿Qué hacemos para que nosotros podamos seguir con ese fuego aún saliendo de la iglesia? Lo que nosotros hacemos es orar, leer la palabra de Dios, ayunar, vigilar, pero muchas veces, mis queridos hermanos, esa no es la realidad de todos, ¿verdad? Muchas veces nos dormimos antes de levantarnos de madrugada y orar. Otras veces incluso estamos tan afanados en las cosas que hacer y estamos empezando a dejar más de lado lo que es la lectura de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que para aumentar nuestra fe es mediante la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es meditando en su palabra. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, decirles en esta mañana de que seamos como Pablo en cierto punto, de reconocer esa debilidad que uno puede llegar a tener en su carne, esa debilidad que uno llega a pasar. No sé cómo te ha ido en tu semana, no sé con qué personas te has llegado a atravesar durante la semana. No sé cómo te ha ido en tu trabajo, no sé cómo está tu familia, no sé cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, tu esposa, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nos ha llamado para ser libres de toda esa opresión, de toda esa afanidad que tenemos todos los días, ser libres para poder tener ese dominio propio, como dice en Primera de Timoteo 1:7, dice que Él nos ha llamado para que tengamos dominio propio, poder, amor y dominio propio. Para eso el Señor nos ha llamado. No nos ha llamado para ser cobardes, como dicen en su palabra. Este camino es para valientes, pero cuán difícil es. Y Pablo lo sabía. Pero también, ¿qué es lo que hacía Pablo? Se sometía al Señor. Él nos llegaba a dar lo que es más conocimiento sobre qué es lo que nos dice su palabra, qué es lo que dice el Señor. Me gustaría que ahí donde está en Romanos, volvamos a Romanos capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Romanos capítulo 7. Del 7 ahí, lo que le sigue es el capítulo 8 y nos dice de esta manera el versículo 1, versículo 2. En realidad sería Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, gloria a Dios. Una vez más aquí nos dice que Cristo ha sido quien nos ha libertado contra esa ley del pecado. Pero muchas veces nosotros no podemos identificar en qué momento estamos andando, alimentando a nuestra carne. Y es que la palabra de Dios nos da la respuesta a eso. Una vez más me gustaría que nos vayamos a Gálatas 5. A Gálatas 5. Gloria a Dios. Gálatas 5, que es en el versículo 19.
que dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis queridos hermanos, cuando uno llega a tener su día a día, muchas veces uno puede decir, tal vez te has molestado con alguien en tu trabajo, o tal vez muchas veces con alguien de tu familia, y tú puedes decir, pero no pasa nada, ya mañana van a estar mejor las cosas. Pero como les decía en un principio, tú no sabes si el día de hoy el Señor te va a pedir que estés en su presencia. Pero Él también nos dice, ¿no? Su palabra es bien sabia y nos muestra cuándo tú puedes tener tus alarmas rojas. ¿Cuándo puedes decir en qué momento me estoy equivocando? ¿Cuándo estoy alimentando a esta carne para que haga lo que no quiero hacer, como decía Pablo? Entonces ahí es donde nos da toda esta lista que decía en Gálatas capítulo 5, versículo del 19, nos dice toda esta lista de las obras de la carne. Y ahí entre esas están, por ejemplo, los pleitos, están las enemistades, están celos, están iras, contiendas, disensiones, herejías y así cosas semejantes a estas, dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a pecar en esta semana, mis queridos hermanos? Creo que todos en realidad, ¿no? Porque uno puede pensar que con la palabra solo puedes pecar, pero no es así. Dios mira más allá de tu cuerpo. Dios escucha tus palabras, sí, pero también ve tu corazón. Ve cómo está tu corazón. Tú puedes decirle a tu vecino buenos días, pero él sabe en tu corazón realmente qué es lo que estás pensando de tu vecino. Realmente él sabe lo que sientes aún por tu esposo y por tu esposa. Tú puedes decir yo lo amo, pero él sabe si hay resentimiento en tu corazón o no lo hay. Dios lo ve todo, mis queridos hermanos. Entonces, por esa razón es que Pablo mayormente es uno de las personas que más se ha llegado a admirar en la Biblia, por el hecho de que aún siendo un hombre con tanto conocimiento, él reconocía su debilidad, que era la carne, ¿no? Que era esta carne. Y él también nos dice, ¿no? Que si estamos en Cristo, pues esa carne es pisada, esa carne muere, porque empezamos a vivir en espíritu. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es vivir en espíritu? ¿Cómo puedo hacer para vivir en espíritu? Muy aparte de orar, muy aparte de escuchar la palabra del Señor, es escuchar, es ponerla en práctica, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, nos da también una lista de cuáles son los frutos cuando tú vives en el Espíritu del Señor. Y justamente es aquí donde íbamos leyendo, que es en el versículo 22 de Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Podemos leer también el 24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el Señor. Y el 25 más leeremos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y así el Señor nos da cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Muchas veces en mi vida personal, yo siempre, tal vez antes, tenía ese carácter un poco más orgulloso. Entonces, el Señor cuando empecé a escuchar su palabra, el Señor me decía
necesitas identificar cuándo tú estás viviendo en tu carne y cuándo estás viviendo en espíritu. Al Señor siempre cuando oremos hay que pedirle discernimiento para saber cuándo estás procediendo bien y cuándo no. Porque muchas veces el pecado se camufla, mis queridos hermanos. Uno puede pensar que no es así porque está tan afanado en las cosas de este mundo, pero podemos ver que hasta el trabajo se puede volver un ídolo para nosotros en nuestro corazón. O sea, uno puede decir, no, pero es trabajo, ¿no? ¿Cómo no voy a poder trabajar? ¿Cómo no voy a pensar en mi trabajo? Pero muchas veces llega a ser el número uno en nuestros corazones y Dios queda de lado. Cuando nos falta tal vez comida, recursos, ahí recién vamos al Señor diciendo, Señor, dame trabajo, ayúdame en esto. Pero no es así, mis queridos hermanos, así es la palabra de Dios. Nos va guiando y nos va diciendo qué es lo que debemos hacer. Es primeramente diferenciar cuándo estamos viviendo en la carne y cuándo estamos viviendo en el espíritu. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador en nuestro corazón, tenemos que empezar a escudriñarnos también nosotros mismos y ponernos a preguntar, ¿esto es lo que le agrada a Dios? Cada vez que yo hago esto, ¿le agrada a Dios? Solo cada uno de nosotros sabe en la intimidad cómo estamos pensando, qué es lo que estamos diciendo. Y muchas veces, no solo así, mis queridos hermanos, muchas veces llegamos a confiar más en nuestras fuerzas que en el Señor. Muchas veces lo que hacemos es decir, me va a ir bien porque yo lo he logrado o yo me he esforzado. Y dejamos a un lado lo que es la palabra de Dios cuando nos dice que el Señor es el que nos fortalece y que si tú tienes esas fuerzas con las que has venido hasta ahora, es por Dios. Porque nada en este mundo, mis queridos hermanos, pasa sin el permiso de Dios, ¿verdad? Nada. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana yo realmente me ha gustado compartirles lo que es esta palabra, pero también ha sido también de fortaleza para mí. Saber que el Señor aún, tal vez nosotros ya hemos leído, alguno de nosotros ya estos versículos, pero cada vez que yo lo vuelvo a leer, el Señor me sigue enseñando a cómo debo vivir mi día a día. El Señor me muestra a mi alrededor y me dice, mira lo que realmente importa en tu vida. Porque sí, es importante trabajar, sí, es importante alimentarse bien, es importante en cierto punto, ¿no? Pero más allá, es tiempo de ver más allá a nuestro alrededor todos los días. Es tiempo de ver lo que realmente Dios quiere decir a tu vida. Y el día de hoy a nuestra vida nos dice el Señor, vive en espíritu y ya no vivas en tu carne. Vive en espíritu, ya no alimentes tu carne. Ya no lo hagas. Si hay amistades que tienes que dejar, déjalas. Si hay algunos hábitos que tienes que dejar, déjalo. El Señor te va a fortalecer, mi querido hermano. Tal vez no va a ser una amistad o tal vez justo no hay alguien ahí cerca para ti muchas veces para que te aliente, pero el Señor está ahí. ¿Y cuántos de nosotros decimos, ay, me hubiera gustado que el Señor esté conmigo a mi lado para que yo pueda pues sentirme mejor, ¿no? Muchas veces uno también necesita una palabra de consejo, pero el Señor nos dice, ¿no? Confía en mí, confía en mí. Y como le decía a Josué, ese es uno de los versículos favoritos para mi vida, siempre lo digo, que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Le dice así a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y porque él también le dice, porque todos los días voy a estar contigo, no temas, o sea, no tengas miedo, le dice a Josué. Es lindo ser fortalecido por el Señor con este versículo, mis queridos hermanos. Si quieren podemos ir a ese versículo una vez más, sería a Josué, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Josué capítulo 1, versículo 9.
Gloria a Dios, aleluya. Dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que dice Josué? Que donde quiera que vayas, yo voy a estar ahí. Te pido que solo te esfuerces. Eso nos dice el Señor. Pero es que realmente este versículo, mis queridos hermanos, ponerlo en práctica todos los días, también nos ayuda a que podamos vivir más en espíritu y menos en nuestra carne. No es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas que el Señor nos da. Porque Él llega a gloriarse en nuestra debilidad, dice su palabra, ¿verdad? Tú piensas que en tu debilidad, sin por ser débil, me puede pasar eso, pero Dios en tu debilidad se glorifica, mis queridos hermanos. Así que vivamos más en espíritu y menos en nuestra carne, mis queridos hermanos. Despedirles también, ¿no? De que podamos meditar en su palabra todos los días y leer lo que estábamos hace poco leyendo también juntos, que es en Gálatas 5, donde nos dice, ¿no? Cuáles son esos frutos de nuestra carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Cuando tú veas que empiezas a tener los frutos del Espíritu Santo en tu vida, decir, no soy yo, es Dios, es Jesús en mí, no soy yo, porque yo sí era envidiosa, yo sí era con pleitos, en mí sí había todo eso, en mi corazón sí hay todo eso, pero cuando dejas de ver todo aquello en tu vida, cuando empiezas a tener ganas de trabajar en la palabra, en la viña del Señor, te da ganas de compartir la palabra de Dios, no eres tú, es el Espíritu Santo que te está guiando y te está diciendo, háblale de mi palabra, habla de la palabra de Dios o testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Mis queridos hermanos, cuán lindo es poder volver al primer amor. Creo que todos en nuestro primer amor con el Señor, pues ya como hemos estado súper animosos, llegábamos en primera fila a lo que son los cultos, estábamos temprano, ¿no? Y también muy aparte de eso, nos gustaba hablar de Jesús a todos los que estaban ahí a tu lado. Que eso no se vaya, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a vivir en espíritu, como dice su palabra, porque esta carne es muerte, mis queridos hermanos. No alimentemos esta carne, mis queridos hermanos. Si hay cosas que desechar en nuestra vida, hay que hacerlo, mis queridos hermanos, porque para Cristo el llegar muchas veces a renunciar es ganancia para nosotros. En el mundo renunciar muchas veces es de pierdes algo, pero con Cristo no es así. La vida con Jesús no es así. Cuando tú pierdes algo es porque ganas algo mucho mejor, porque Dios nos tiene algo preparado grande, mis queridos hermanos. Por ejemplo, a mí me ha costado llegar a vivir su palabra como joven desde la universidad, más que todo, hasta docentes, como el enemigo usa hasta personas mayores tal vez, ¿no? Que tú puedes ir con mucho conocimiento para desanimarte. Entre paréntesis, una anécdota mío, se podría decir que un día yo, cuando ya estaba en ese momento donde el Señor ya estaba tocando mi corazón, pues yo estaba en ese proceso de cambiar mi vestidura. Cuán difícil ser joven y cambiar tu vestidura, mis queridos hermanos, porque a mí no me han conocido en la universidad con una falda larga. A mí en la universidad me han conocido con un jean, con calzas, con escote y demás. Pero el hecho de que haya llegado un día y haya decidido cambiar, no por aparentar, simplemente porque yo quería agradar al Señor, ¿qué es lo que he empezado a recibir? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres vos? Los docentes que estaban ahí, incluso diciéndome algún tema, por ejemplo, ¿no? Cualquier tema que sea dentro de la universidad, y de la nada ponía pause. ¿Y qué es lo que hacía? Su pausa era solo para poderse burlar de mí. Por ejemplo, decía, ay, no sean como su compañera que viene aquí con su pollera, por ejemplo. El Señor ahí es lo único que me decía, no saben lo que hacen, no me conocen, por eso hablan así, no me conocen porque por esa razón todavía no lo ven de la manera en la que tú ves. ¿Y cómo es el Señor, mis queridos hermanos? Yo no decía nada, ¿no? Porque
muchas veces es más sabio callar que decir algo en ciertas situaciones. Yo me quedaba callada y después de ese pequeño anécdota dentro del curso, cuando estábamos todos ahí, mis compañeros también se burlaban, se reían, ¿no? Te ha dicho que estás con pollera, por ejemplo, ¿no? Te ha dicho que estás con pollera. Incluso no solo eso, me comparó. Había otra compañera que justo habían jugado fútbol, entonces ellas estaban con sus shorts, ¿no? Sus mini shorts, tampoco eran shorts exactamente. Y incluso me comparó y me dijo, ¿por qué no te vistes igual que tus compañeras? ¿Por qué te vistes como una señora? Me decía, ¿no? Y saliendo, ¿cómo es el Señor? Saliendo de ese lugar, el Señor me decía, no saben lo que hacen, no saben porque no me conocen, no está en su corazón todavía mi palabra, pero para eso estás tú, para hacer una luz en ese lugar. Tal vez ahorita ellos no comprenden, pero después lo van a comprender. Y yo no entendía en ese momento. Después pasó el tiempo, entonces mi carrera era semestral, entonces ya cuando se estaba acabando el semestre, justo ya me estaba yendo de tarde, entonces ese mismo docente, esa misma persona que se hacía la burla de mí casi todas las veces que entraba a clases, me vio porque estaba pasando con su auto. Tenemos que caminar un buen trecho, mis queridos hermanos, en la carrera de veterinaria hasta poder llegar a tomar un micro, por ejemplo, para que nos traiga hasta aquí, hasta Cochabamba. Entonces yo estaba caminando y este docente con su auto creo que me vio y me pitió. Y me dice, ¿estás yéndote hacia Cochabamba? Me pregunta, yo le digo, sí, ¿quieres que te lleve? Y le dije, ya, gracias, le digo así, me subo. ¿Y qué es lo que él me dice? Todos estos años que yo he enseñado, todos estos años, nunca he visto un carácter como el tuyo, me dice. Y yo no entendía por qué, porque ni siquiera habíamos hablado, ¿eh? Yo no me conoce el docente, yo ni siquiera he hablado con él, no he entablado una amistad ni nada. Pero él me dice, el hecho de que esas veces que yo te decía que venías con faldas, ¿no ve? Y que tú no hayas dicho nada y hayas seguido de esta misma manera, así firme, realmente eso no se ve en cualquier lugar, me dijo. Y ahí es donde el Señor venía a mi mente y me decía, a esto me refería. Que muchas veces cuando uno piensa de que puede ser víctima en el momento, ¿no? De burlas, de cómo hablamos, de cómo nos vestimos, o de cómo perdemos nuestro tiempo, entre comillas, porque en realidad no es perder nuestro tiempo yendo a la iglesia. Entonces, el Señor me mostraba y me decía, con el ejemplo es cuando uno habla de la palabra de Dios, con el ejemplo. Y él me empezó a como que indagar más, ¿no? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas? Me sorprende tu fe, o sea, me sorprende tu firmeza, de que no hayas dicho nada incluso en ese momento. Ajá. Entonces, Dios realmente ahí me fortalecía y me decía, a esto me refería. Muchas veces nosotros pensamos de que yendo y hablando la palabra de Dios se pueden convertir, pero ese día el Señor me decía, a mi vida me decía, no solo con palabras, sino con los actos. Tú puedes evangelizar, tú puedes mostrar qué es realmente amarme y qué frutos llega a ver en tu vida. Y esos frutos no vienen de ti, son del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien nos fortalece, mis queridos hermanos. No eres tú, no son tus fuerzas, es con el Señor. Porque creo que si en ese momento, en ese tiempo, hubiese sido la Milka batallando, tal vez yo hubiera, no sé qué le hubiera dicho al docente. No sé qué hubiera dicho al docente, o incluso muchas veces uno puede decir, hablar mal de docentes, contestarle, pero muchas veces el hecho de murmurar contra el docente también es hablar mal de esa persona, ¿no? Entonces, conociéndome, tal vez yo hubiera procedido de esa manera en ese entonces. O tal vez simplemente al día siguiente me hubiera desanimado, me hubiera puesto mi jean, mi calza y ya, para que nadie me diga nada, para que no me sigan haciendo la burla. Pero no, Dios me ha dado la fuerza. Solo Dios me ha dado la fuerza. Ha sido su Espíritu Santo quien me ha dado la fuerza. Otro de mis anécdotas también, mis queridos hermanos, todo me ha pasado, todos estos años desde que me he empezado a consagrar más con el Señor verdaderamente. Por ejemplo, ha sido algo muy increíble y creo que vale la pena compartirlo. Ha sido que en ese
trayecto que siempre normalmente iba, yo ya estaba sola porque muchos de mis amigos ya no me quisieron hablar desde que empecé ya como que a vestirme de falda, ya sabían ellos que era cristiana, entonces ya como que me hacían de lado. Entonces un día me estaba yendo sola y estaba con mi celular en la mano. Estaba ahí con mi celular en la mano, creo que estaba mandando un mensaje. Y en ese recorrido vi yo a un hombre de lejos. Ese hombre, al parecer, estaba como que parado, tratando de tomar una movilidad. Em, pero lo más raro de lo que me di cuenta ha sido de que este hombre, cada vez que venía un auto, trataba de hacer parar, pero al mismo tiempo no. Eso me era muy raro. Solo lo vi, no lo tomé tanta importancia, pero entonces seguía yo con mi celular, como cada joven. Estaba con mi celular. Cuando me percato, me doy la vuelta y veo que había dos compañeras de la universidad allá atrás, pero estaban un tanto lejos, ¿no? De mí. Entonces yo dije, entonces también ellas llegan a caminar de ese tramo para poder conseguir movilidad. Entonces estábamos yendo y cuando este hombre se empieza a acercar hacia mí, por ejemplo, en ese recorrido, más que todo es al lado de la avenida. Entonces, como ese hombre estaba a este extremo y estaba tratando de tomar alguna movilidad, él me ve con la mano, pues con el celular, y empieza a acercar de lejos hacia mí. Se empieza a acercar de lejos y ¿qué es lo que hace? Viene todo imponente, así con mucha seguridad, porque lamentablemente ese recorrido es muy silencioso, mis queridos hermanos, súper silencioso. Entonces, viene con toda seguridad cuando pasos antes de acercarse a mí, mira y se atemoriza. Ha puesto una cara de así, no es con exageración, mis queridos hermanos, ha sido muy increíble para mí porque yo dije, ¿a quién ha visto? Yo no viendo hacia atrás. O es que estoy tan mal que se ha asustado de mí. Gloria a Dios. Y digo, ay Señor, toda la gloria es tuya, pero ese hombre se asustó, no sabía dónde, y entonces volvió a su lugar. Y vi cómo yo pasé, vi cómo este señor empezó a ir hacia las compañeras que estaban detrás de mí. Y solo yo escuché gritos. Cuando me doy la vuelta, ese señor tenía una navaja en la mano y les estaba quitando la mochila. Yo no estaba acompañada aparentemente con nadie, mis queridos hermanos, pero ese día me he dado cuenta que el Espíritu de Dios estaba conmigo. Él ha sido quien me estaba acompañando ese día. Y ahí es donde yo me dije, Señor, cuán grande eres. Y realmente muchas veces nosotros, cuando hacemos nuestras actividades diarias, uno puede decir, yo estoy sola o estoy solo, pero no es así, mis queridos hermanos. Yo ese día lo he confirmado porque había escuchado muchos testimonios así, ¿no? De que están yendo solos y viene alguien y no les asaltan a ellos, les asaltan a las próximas personas. Yo no lo creía tanto, la verdad, porque yo lo veía como un cuento más o una historia más. Pero ese día lo he vivido, me sorprendió bastante porque las chicas estaban acompañadas, ellas eran dos, yo era una sola. Y cómo el Señor se ha manifestado ese día, y ahí es donde el Señor me decía, yo estoy contigo. Como dice en este versículo, ¿no? De Josué, donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Si tú vives en espíritu, si tú me alabas en espíritu y en verdad, yo me voy a manifestar en tu vida. Porque el Señor lo único que quiere es un corazón contrito y humillado. Y para poder tener un corazón contrito y humillado, mis queridos hermanos, es pisar esta carne, dejar de lado esta carne, no alimentarla, mis queridos hermanos. Yo realmente ha sido para mí un proceso grande poder creer en el Señor. Ha sido bastante proceso y el Señor me decía cada vez que había un pensamiento en mi mente y me decía, estás perdiendo tu tiempo, como te dicen los amigos o en la universidad, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Muchos de mis colegas me decían, pero tú eres mujer de ciencia, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes creer en algo que no ves? ¿Cómo puedes tener esa fe? Me decían mucho. Y yo decía al Señor, Señor, ellos opinan eso porque no han tenido un encuentro verdadero contigo.
Si tan solo tendrían un verdadero genuino contigo, las cosas cambiarían, lo que dirían cambiaría. Por eso, mis queridos hermanos, cuán importante es alimentar al Espíritu del Señor. Si tú que me ves también en las redes sociales y tal vez todavía no has encontrado ese encuentro genuino con el Señor, invitarte a que lo hagas, a que busques al Señor, porque también en su palabra el Señor nos dice que el que lo busca lo encuentra, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un proceso, mis queridos hermanos, pero el Señor siempre me ha respaldado y sigo aquí de pie y solo es por la gloria de Dios, a mis queridos hermanos. Así que, mis queridos hermanos, volver a recordar lo que dice también en Gálatas capítulo 5 versículo 3, a los que acaban de llegar igual. En Gálatas capítulo 5 versículo 13, que dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. También les puedo llegar a decir lo que es en la parte de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. También nos abre el Señor. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Donde dice el Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por eso yo puedo decir en esta mañana que somos libres, mis queridos hermanos. Yo no sé con qué carga has venido el día de hoy. Como te decía hace rato, no sé cómo estás internamente, no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios sí sabe, el Señor sí lo sabe. Pero por eso esta mañana te dice: vive en espíritu. Te quiero dar la libertad, porque Él es libertad, como dice en su palabra. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Así que, mis queridos hermanos, ahí se pueden poner de pie. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca y que su Espíritu Santo pueda ser manifestado en nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias, Padre amado, por este momento, por este tiempo, Señor, que he estado, Padre amado, leyendo, escudriñando de tus palabras, Señor, junto con mis hermanos, Padre bendito. Decirte, Señor, que puedas, Señor, ver a nuestro interior, ver, Señor, nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Padre amado, y pedirte, Padre Santo, primeramente perdón si te hemos llegado a fallar durante esta semana, Padre Santo. Hemos alimentado, Señor, nuestra carne, Padre bendito, y hemos dejado de lado, Señor, tus enseñanzas en la Escritura que tú nos has dejado, Señor. Ten misericordia, Padre bendito, de nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder ser más firmes, Padre Santo, en tu palabra y poderlo poner en práctica, Padre bendito, para que podamos, Señor, algún día verte, Señor, en su debido tiempo, Padre, porque solo tú sabes, Señor, cuándo nos vamos a ver, Señor, contigo, Señor. Padre amado, tal vez, Señor, sea en tu segunda venida o tal vez sea antes, Padre amado, porque ni la edad, Padre Santo, justifica, Señor, que nos iremos antes o después, Señor. Solo tú sabes, Padre Santo, qué día, cuál va a ser la fecha y la hora cuando estemos, Señor, delante de ti, rindiéndote cuentas, Señor. Por eso en esta mañana, Padre amado, queremos, Padre Santo, poner, Señor, delante de ti, Señor, toda nuestra carga, Señor. Decirte, Señor, que estamos batallando, Padre amado. Ahí, querido hermano, pedirte que puedas poner delante del Señor toda la carga que tú tengas en tu corazón. Oh, Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, pero también, Padre Santo, de decirte y ser sincera contigo, Señor, que no estoy bien, Padre amado, que muchas veces, Señor, quiero flaquear, que muchas veces, Padre amado, quiero dejar la toalla de un lado, Padre Santo, pero, Señor, pedirte, Padre amado, perdón, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, me veo, Padre amado, sola, Señor, cuando en realidad tú me muestras que realmente estoy ahí, Señor. Tú estás, Padre Santo, para mí, Padre amado.
Aunque yo esté ahí, Padre amado, tal vez sin alguien a mi lado, Señor, tú estás ahí escuchándome, Señor, consolándome, Padre bendito. Esta mañana, Señor, te dejo todas mis cargas, Señor, de mi corazón, todas, Señor, todas las aflicciones que está atravesando tal vez mi familia. Padre amado, las batallas, Señor, que sean tuyas, Padre, porque en ti, Señor, hay ganancias, Señor. En ti, Padre amado, somos más que vencedores, Padre amado. Pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo siempre se revele en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, para poder, Señor, seguir caminando, Señor, de tu mano, Padre, agarrados. Y dejar, Señor, a un lado, Padre bendito, lo que son, Señor, estas pasiones, Señor, esta carne, Padre amado, lo que nos pide, Señor, muchas veces la carne, Padre Santo. Ayúdanos, Señora, incluso, Padre amado, a poder llegar a tener una estrategia, Señor, en nuestras familias, con nuestros vecinos, Señor, aún para poder llevar tu palabra, aún para hacer esa luz, Señor, como tú nos pides, Señor, en tu palabra, esa sal, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú también edificas mi vida con tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, quería compartirles esta palabra del Señor. Y pues una vez más animarles, mis queridos hermanos, a que no faltemos la consagración con el Señor. Tal vez muchas veces no podemos venir durante la semana, pero en nuestra casa podemos alabarle, mis queridos hermanos. Podemos seguir buscando en su presencia en las mañanas, mis queridos hermanos, no siempre tal vez conectándonos, pero en intimidad, dice el Señor, ¿no? Que Él nos ve en intimidad. Entonces, mis queridos hermanos, a seguir luchando, a seguir adelante. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Voy a dejar palabra a mi hermano Guillermo. Dios. Amén, queridos hermanos. Tomen asiento, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Cuánto